Bueno, pues vamos a recibir esta mañana con un fuerte aplauso como Dios se lo merece y vamos a recibir al pastor Andrés, que él trae la palabra el día de hoy. Gloria a Dios, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía y en amor, ¿verdad? Para mí es un gozo ver a la iglesia alegre, contenta, porque cuando hay gozo en nuestro corazón hay libertad. Hay libertad en nuestra vida y podemos glorificar a nuestro Dios libremente, ¿verdad? Ahorita Andrés presentaba a nuestro hermano Iván, pero no lo conocíamos, pero yo me acordé que es el payasito que vino. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan del payasito que vino con los niños? Él es. Póngase de pie, hermano Iván. Véanlo bien. Él es nuestro hermano que viene a traer gozo a nuestros pequeños. Qué bueno, gracias a Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Diga conmigo, Dios siempre cumple sus promesas. Mire, algo maravilloso que está ocurriendo en la iglesia es que Dios siempre cumple sus promesas. Y una de las promesas es: sé salvo tú y tu casa será salva. Mi casa ha sido salva por el Señor, por la gracia de Dios. Pero hay promesas que Dios habla a través de sus siervos, a través de sus hijos. Y a mí, mi esposa amada, en una ocasión me dijo: tú vas a volar, Andrés, vas a volar como las águilas. Yo le decía: pues sí, pero vamos a volar juntos. Me decía: no, vas a volar tú solo como las águilas. Y pues sí, yo me entristecí un poco porque decía: ¿qué me está diciendo, no? Que ella va a partir con el Señor y yo me voy a quedar solo aquí y voy a volar mucho. Pero mire, esa palabra que ella sembró en mi corazón se está cumpliendo en estos tiempos. Se está cumpliendo, y el día de ayer estuvimos en el estado de Puebla compartiendo la palabra, liberando a mucha gente. Si me pregunta: ¿cómo acabó, pastor? Pregúnteme cómo acabó. Dígame, ¿cómo acabó, pastor? Bien cansado, pero gozoso del Señor, porque vi a mucha gente libre. Y se abren puertas de bendición para el ministerio. Y se abren puertas de bendición para mi vida personal. Y sé que Dios tiene un propósito grande para mi vida. Y lo que mi amada esposa habló a mí, esas palabras están sembradas en mi corazón. Y son promesas que se están cumpliendo. No sé si a ti te ha pasado que te han hablado y te han declarado promesas de parte de Dios y se han cumplido. ¿A cuántos de ustedes se les ha cumplido una promesa, o dos, o tres, o cuatro, de las que Dios ha hablado a sus vidas? Aquí está nuestra hermana Alma, que ella oró a Dios, pidió oración por su familia, y ahora aquí está su familia. Está Jonathan, está su esposa amada, está Gibran, sus nietos. Esa es una promesa que Dios nos da desde que conocemos la palabra de Dios. Sé salvo tú y tu casa será salva. Ahí el día de ayer vi la transmisión y me dio tanto gozo ver a mi hermana, a mi cuñada, a mi sobrina, a mi otra sobrina, levantando las manos y dando gracias a Dios. La suegra de Andy, que ni por aquí nos pasaba que algún día ellas pudieran conocer el amor de Dios. Pero mire qué bueno es Dios, que en el momento preciso el Señor cumple sus promesas. Por eso es que estemos atentos a las promesas de parte de Dios. Si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir, porque Él es fiel y Él es verdadero. Veo una promesa cumplida y el anhelo del corazón de una persona. Y veo a mi hermano Lalo, a su esposa, que anhelaban estar en la alabanza, dirigir la alabanza, y ahora mire, ¿no te sientes gozoso, Lalo? ¿A causa de qué? A causa de que David está trabajando. Él salía ahora a las 6 de la mañana y me habla y me dice: papá, no vengas por mí, me tengo que quedar. No vino el del turno de la mañana y me tengo que quedar. Pero ya di instrucciones a Lalo.
¿No? Bueno, gloria a Dios. Son anhelos y promesas que Dios va cumpliendo en nuestras vidas. Pero es importante que nosotros día con día nuestra mirada esté puesta en el autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el amor de Jesús va a hacer que día con día se cumplan las promesas de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que las promesas de Dios siempre son amén. Siempre son amén. Y le voy a invitar a que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, del 1 al 4. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Amén, amén y amén, o no amén. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por la vida de mi amigo. A mí se me olvida tu nombre. Sí, tú. César. Se me olvida tu nombre, pero siempre estás aquí. He estado orando mucho por ti, César. Y el Señor hará que las promesas de parte de Dios se cumplan en tu vida y en tu familia. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Somos partícipes de las promesas de parte de Dios. Dios tiene propósitos para la iglesia. Dios tiene propósitos para tu vida. Pero tenemos que aferrarnos a las promesas de parte de Dios. Dios siempre cumple su promesa. Y Dios siempre hará algo para que tú te des cuenta que hay un Dios verdadero. Que hay un Dios que siempre cumple sus promesas. En Éxodo 34, Éxodo 34, 10. Dice la palabra de Dios. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué les estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Haré grandes maravillas que nunca se habían visto. Dios prometió al pueblo de Israel hacer cosas tremendas que ellos nunca habían visto. El pueblo de Israel no había visto descender el pan del cielo. El pueblo de Israel no había visto cómo salía agua de la roca, o que una columna de fuego les daba calor, o una nube los cubría del sol. Vieron cosas maravillosas de lo que Dios mostró a su pueblo. Nosotros, ¿cuántas cosas hemos visto? ¿Cuántas maravillas hemos visto de parte de nuestro Dios? Porque creemos que ese es Dios el que ha hecho las cosas en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. A Él sea la gloria por siempre.
No somos nosotros, es Dios el que hace la obra en nuestra vida. El día de ayer vi a tanta gente quebrantada, humillada, porque fueron limpios del pecado. Fueron limpios de lo que el diablo los había atormentado. Pero Dios cumplió su promesa y Dios cumplirá su promesa en esa iglesia. Una iglesia que tiene la capacidad para unas 700 personas. Todo nuevo. Es un auditorio. Tiene como 3, 4 salones. Un lugar de audio. Lugares para cámaras. Yo decía, Señor, tú cumpliste tu promesa en esta casa. Cumplirás tu promesa en nuestra casa, la que estamos edificando. Yo decía, aquí les sobra lo que a nosotros nos falta. Estamos construyendo nuestros salones para nuestros niños y aquí les sobran 3 y les faltan niños. No hay niños ahí. Digo, Señor, yo sé que vas a cumplir tu promesa en tu casa que estamos edificando para tu gloria. Dios nos da sueños y visiones. En esa iglesia, antes de que fuera construida, yo fui a poner los cimientos en esa iglesia. Levanté un altar de 12 piedras donde está el púlpito ahora. El pastor que está pastoreando ahí no sabe que abajo hay un altar de piedras que fue revocada con cal, rompiendo maldiciones de toda esa generación. Dios cumple sus promesas. Y ahora me dicen, pastor, ¿cuándo vuelve a venir? Y muchos se quedaron con el propósito de que orara yo por ellos, de que los liberara. Pero me dice el pastor, con eso está bien. Y les dice a los de la iglesia, el pastor volverá a venir. Y mucha gente se quedó con la espera de que pudiese orar por ellos y que fueran libres de todo tormento. Dios muestra maravillas, Dios hace cosas para que su nombre sea exaltado, la gloria sea para nuestro Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios donde podemos hacer lo que nuestro Dios nos indica que hagamos. Yo fácilmente le hubiera dicho al pastor, no puedo porque hay un evento de mujeres en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Mi corazón dijo, ve, porque hay un propósito de Dios para esa iglesia. Un auditorio de 700 personas y apenas tienen como unas 60 ahí en la iglesia. Pero sé que Dios va a cumplir su promesa y ese lugar va a estar lleno. Va a haber mucha gente en ese lugar. Y hay muchos proyectos, así como aquí en la iglesia tenemos muchos proyectos para que la iglesia siga creciendo. Por eso es que Dios habló al pueblo de Israel. Y haré maravillas que nunca habéis visto, que nunca se habían visto. Dios tiene propósitos para la iglesia. Dios no enfatizó la fuerza de los israelitas, enfatizó la suya. No destacó la capacidad de ellos, destacó la suya. Los preparó para la travesía, recalcando su capacidad para hacer cumplir sus promesas. Desde el primer capítulo de la Biblia argumenta a favor de la fiabilidad de Dios. En 9 ocasiones del texto habla Dios y dice, y dijo Dios, y dijo Dios. Y sin excepción, cuando Dios habla, algo ocurra, algo maravilloso sucederá. Por decreto divino se hizo la luz, la tierra, las playas, los animales, el hombre. Dios no consultó a ningún asesor, no necesitó ayuda, habló y ocurrió. La palabra de Dios es segura, lo que Él dice ocurre. Fíjese que hay una cosa bien importante. Lo que Dios dice ocurre. No lo que diga yo, no lo que diga el hombre, lo que dice Dios ocurre. Por eso es que el Señor habla con promesas. Dios prometió al pueblo de Israel sacarlo de la esclavitud y lo sacó. Aunque el pueblo de Israel estuvo 400 años ahí, pero Dios cumplió su promesa y lo sacó de la esclavitud. Dios cumplió su promesa en tu vida, porque cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en Egipto, Dios cumplió su promesa y nos sacó de ese mundo. Ahora estamos viviendo una vida
en la plenitud de Dios. Los que estamos viviendo la plenitud de Dios, por eso es que hay gozo y hay alegría. A una muchachita que liberé ayer, desde que me vio, empezó a reír. Una muchachita con muchos problemas, con los papás, con el novio, con las drogas. Pero desde que me vio empezó a reír. Y le dije, la risa trae liberación, trae libertad la risa. Me dice, pastor, yo tuve un sueño. Soñé una casa muy grande que estaba pintada de blanco y que venía un pastor de México. Y me dice, así como usted, que me agarraba de las manos, que oraba por mí y yo era libre. Y se empezó a reír. Y la agarré de las manos y le dije, pues ríe más. Y se empezó a carcajear. Y le digo, esto te está haciendo libre, hija. Y cuando terminé de orar por ella, empezó a llorar. Me dice, muchas gracias, pastor, porque Dios me habló de usted. Y le digo, pues dale gracias a Él, porque el Señor vino a traerte libertad. Dice, sí, pastor, a Él sea la gloria. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Siempre cumple sus promesas. Y lo que Dios ha prometido a la iglesia, que seguiremos avanzando, seguiremos estableciendo el reino de Dios. Pero primero es Dios. En cualquier cosa que hagamos, primero es Dios. Si Dios me indica hacer algo, lo tengo que hacer. Y si no lo hago, estoy en desobediencia. Y si hago algo que no es agradable a Dios, entonces Dios frena el ministerio. Porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros que podemos bendecir a mucha gente, lo podemos hacer. Pero cuando Dios empieza a usar a alguno de sus hijos, es porque Dios ya puso su mirada en él. Es porque nosotros quisimos captar la atención de Dios. ¿Y cómo poder captar la atención de Dios? ¿Sabe cómo? Humillados, quebrantando nuestro corazón. Ahí cuando hacemos que la mirada de Dios sea directa a nosotros. Y cuando Dios pone su mirada en alguno de sus hijos, es porque algo va a ocurrir en tu vida. Es porque algo va a pasar en ti. Es porque una promesa va a venir a tu vida y se va a cumplir. Abraham esperó la promesa. Un hombre ya casi de 100 años. Y esperó la promesa y se cumplió. Pero Abraham no estaba puesta su mirada en la promesa. Su mirada estaba puesta en Dios. Cumpliera o no la promesa, pero la mirada de Abraham estaba en Dios. Abraham captó la atención de Dios. O sea, qué importante, hermanos, que nosotros podamos captar la atención de Dios. Que la mirada de Dios sea directa a cada uno de nosotros. Somos hombres y podemos fallar, pero cuando Dios pone la mirada en cada uno de nosotros, Dios restaura, Dios sana, Dios bendice y cumple sus promesas. Y vemos maravillas que nunca habíamos visto. ¿Usted ha visto a un cojo saltar? ¿Ha visto a un ciego ver? ¿Ha visto sanidades de cáncer? ¿Qué más tenemos que ver para creer en el poder de Dios? ¿Qué más necesitamos ver para captar la atención de nuestro Dios? Solamente es creer y tener fe de que Dios, nuestro Dios, es grande y poderoso, que cuando dice algo, Él lo cumple. Pero cuando lo dice Dios, no lo decimos nosotros. Cuando lo dice Dios, Dios cumple sus promesas. Dios siempre hace algo para que el humano crea que Dios envió a su Hijo a salvar a la humanidad. Porque a Jesús no lo vimos. ¿Quién vio a Jesús? ¿Quién vio a Jesús? No vimos a Jesús, pero creemos por fe que Jesús está vivo y que resucitó de los muertos. Esa es una promesa de parte de Dios, que envió a su Hijo a salvar a la humanidad. Y esa promesa ya se cumplió en tu vida, porque ahora conocemos al Hijo de Dios. Aunque no lo vimos, pero creemos. Por eso es que Jesús le dijo a Tomás:
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados, hermanos, porque no vimos a Jesús, pero creemos que está vivo. Creemos que resucitó de los muertos. Y si creemos que resucitó de los muertos, entonces es una victoria que el Señor nos da día con día. Día con día. Cuando Dios se aclaró la garganta, apareció el cosmos, su autoridad era indudable. El mismo poder es evidente en Jesucristo. En una ocasión, un oficial del ejército romano le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Jesús se ofreció para ir a la casa del hombre. El oficial se negó diciendo: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo sanará. Fíjese, un hombre, un oficial del ejército romano, decía: no soy digno de que entres a mi casa, porque soy hombre pecador y no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente suelta la palabra y mi siervo sanará. Ese hombre tenía fe. Ese hombre vio las maravillas que Jesús hizo en aquel tiempo, que sanaba a los enfermos, que daba de comer a multitudes, que liberaba a los endemoniados. Este hombre vio las maravillas que Jesús hizo en aquel tiempo. ¿Qué dijo el centurión? Solamente di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Y mi siervo sanará. Maravillas que en aquel tiempo mucha gente vio. Pero mucha gente, aunque vio las maravillas, se volvieron atrás. Vieron los milagros, pero no siguieron a Jesús. Muchos recibieron milagros y recibieron su milagro, se dieron la media vuelta y se fueron. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde Cristo Jesús sigue haciendo milagros, sigue cumpliendo sus promesas en nuestras vidas. Dios te ha prometido algo. Dios te prometió que vas a sanar, que vas a ser restaurado, que tu familia va a ser restaurada, que el Señor te va a bendecir, que tus finanzas van a empezar a crecer. ¿Creemos las promesas de parte de Dios? Las creemos, pero no seamos como los de aquel tiempo, que recibieron la promesa, recibieron el milagro y se fueron. Dios ha hecho muchos milagros en tu vida, se han cumplido promesas en tu vida. ¿Y qué hemos hecho? Nos damos la media vuelta y nos vamos. Y nos olvidamos de la obra del Señor, nos olvidamos de la palabra y nos interesan otras cosas que primero nuestro Dios. Siempre el Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas para que sigas viendo milagros, para que las promesas se sigan cumpliendo en tu vida. Primero tiene que ser Dios y después lo que venga. Pero muchas veces ponemos otras cosas en nuestras vidas y nos apartamos del Señor y no nos damos cuenta que nos estamos alejando de Dios. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mi anhelo siempre es de buscar del Señor, de estar en la casa de Dios, de poder compartir la palabra del Señor, de poder orar por usted. Esa es mi responsabilidad como pastor, orar por usted y saber que un día usted va a recibir su milagro. Y cuando veo el milagro en su vida, mi fe crece aún más. Mi relación con Dios día con día es plena. Me meto en mi aposento, cierro la puerta y ahí en lo secreto el Señor empieza a hablar a nuestras vidas. Si nosotros hacemos lo que Dios nos ha enseñado, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Pero dijo: no he hallado tanta fe como en este hombre. Los discípulos estaban ahí, los discípulos eran enseñados por Jesús. Y ellos les decían: Maestro, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Los hombres que caminaron con Jesús le decían: aumentanos la fe. ¿Cuánto tiempo hemos caminado con el Señor y aún le decimos: aumentanos la fe? Dios tiene propósitos para todos. Solamente es creer que nuestro Dios puede hacer un milagro.
y que se pueda cumplir la promesa de parte de Dios de todo lo que ha hablado el Señor a tu vida. ¿Por qué Jesús aplaudió la fe del centurión? Porque el hombre creyó en el poder de Jesús para cumplir su palabra. Este hombre creyó que tan solo la palabra de Jesús iba a sanar a su siervo. ¿Se cumplió la palabra? Su siervo sanó, y antes de que llegara a su casa el centurión, salieron al encuentro unos que estaban ahí y le dijeron: ya sanó, ya sanó. En el momento que Jesús soltó la palabra de sanidad, ese hombre sanó. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Jesús? Tú eres sano en el nombre de Jesús. Tú eres sano, tú eres restaurado en el nombre de Jesús. Cuando escuchamos la palabra de Jesús, hay algo que se activa. Hay algo que se activa. Y lo que se tiene que activar en nuestras vidas es la fe. De creer que Jesús, tan solo soltando la palabra, Él te puede sanar. Él puede restaurar. Él puede levantar al que está caído. Él da vida a lo que está muerto. Dios siempre cumple su palabra. De hecho, esta historia nos presenta el modo en que Jesús define la fe. La fe es la creencia profundamente arraigada de que Dios cumplirá sus promesas. Dios cumplirá sus promesas. El soldado romano entendió esa semilla de verdad. Y lo que leímos al principio de Segunda de Pedro, después del 4, en el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 7 cualidades de la fe. Si nuestra fe está fuerte y segura en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, recibiremos las promesas de parte de Dios. Pero hay cuando nosotros estamos bien y tenemos fe y creemos todo de parte de Dios. Pero hay momentos en la vida cuando la pasamos duro, así como el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. ¿Era una fe genuina del pueblo de Israel? ¿O su fe estaba flaqueando? Cuando hay momentos en la vida y estamos pasando momentos difíciles, nuestra fe mengua, hermanos. Porque muchas veces hemos dicho: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué esta enfermedad aún no sale de mi cuerpo? ¿Por qué aún mi familia no está restaurada? ¿Por qué aún no encuentro trabajo? Nuestra fe mengua. Pero cuando Dios cumple sus promesas, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando Dios cumple sus promesas? Tu fe aumenta. Cuando una promesa es cumplida en tu vida, tu fe crece. Y decimos: gracias, Señor, porque cumpliste tu palabra en nuestras vidas. Fíjese si ese hombre, el centurión, vio el milagro que Jesús hizo a distancia. Si tenía fe, al ver el milagro, ¿qué ocasionaría eso? Que ese hombre aumentara más su fe. Y yo creo que a lo mejor él fue un evangelista, de que vio el milagro y lo dio a mucha gente. Creyó y sucedió el milagro. Tenemos que creer para que suceda el milagro en nuestras vidas, para que se cumplan las promesas de parte de Dios en nuestra vida. Tenemos que creer, porque si hay duda en tu vida, entonces no ocurre el milagro. Tarda más cuando la duda viene a nuestras vidas. Los hermanos, Dios no quebrantará sus promesas. En efecto, no puede hacerlo. Sus pactos son contractualmente
inviolables. No están escritos en arena, sino están tallados en granito. Lo que dice, ocurrirá. Lo que Dios dice, ocurrirá, hermanos. Tienen que ocurrir. Sus promesas son irrevocables debido a lo que Dios es. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para nuestras vidas? Si Dios hizo el cielo y la tierra y declaró la luz y las estrellas y formó al hombre, y en 6 días hizo la creación, y el 7º día descansó y se sentó a ver la creación. ¿Qué hizo Dios? Formó un hombre. ¿Qué hizo Dios? Mostró su poder a la humanidad. ¿Qué hizo Dios? Se sentó a ver lo que había hecho. Ahí en su trono, Dios se sentó a ver lo que había hecho. Y Dios nos está formando. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Quién es Dios para ti? ¿Valoramos a nuestro Dios? ¿Valoramos lo que Él dio para la humanidad? ¿Valoramos a nuestro Señor Jesucristo? Jesús está en tu corazón. Jesús está en tu vida. Pero en verdad valoramos lo que Jesús es para cada uno de nosotros. Valoramos el amor de Jesús en nuestras vidas. Dios tiene propósitos muy grandes. Pero muchas veces fallamos. Fallamos y fallamos y fallamos y fallamos. Y aunque nos hable el Señor directamente, pero como no tienes fe, no crees en la palabra de Dios. Como no tienes fe, te cuesta creer. Te cuesta creer que Dios puede sanarte. Te cuesta creer que Dios puede restaurar a tu familia. Y Dios ha dado señales de que Dios lo puede hacer. Pero nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que tenemos falta de fe, de creer que Dios lo puede hacer. Es inmutable el que ve el final desde el principio, lo inesperado, nunca lo toma por sorpresa, no hace correcciones a mitad de camino, no sufre los efectos de los estados de ánimo ni del tiempo, nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento, es fiel. Se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hebreos 10:23, usted ahí puede encontrar esa confianza en nuestro Dios. Él es poderoso, no promete de más ni cumple de menos. Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Romanos 4:21. Él no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Una roca no puede nadar. Un hipopótamo no puede volar. Una mariposa no puede comerse un plato de espagueti. No puede acostarse a dormir sobre una nube. Y Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Por su naturaleza divina, Dios no puede mentir. Y si Dios ha hablado a tu vida, hermano, Dios cumplirá su palabra. Espera el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Él nunca exagera, ni manipula, ni miente, ni duda. Este versículo no dice que es imposible que Dios mienta. No es una afirmación contundente. Es imposible. La Biblia no puede ser más directa. Dios no miente. Dios no miente. En el libro de Tito 1:2, ahí nos habla de que Dios no miente, hermanos. Dios no miente. ¿Cuántos creen que Dios no miente? Dios no miente. Él siempre cumple sus promesas. Por eso es que nosotros día con día tenemos que ver el poder de Dios en nuestras vidas y que Dios siempre cumpla sus promesas en tu vida, así como las cumplió
en el pueblo de Israel, que les prometió una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde iban a disfrutar de los frutos de la tierra que iba a producir. Una tierra grande, ancha. Esa fue la promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Pero esa primera generación no vio la tierra prometida. ¿Por qué no vio la tierra prometida? Porque hubo rebeldía en ellos, porque no le creyeron a Dios, porque era un pueblo rebelde, duro de servir. Por eso no entraron a la tierra prometida. Pero Dios cumplió su promesa, porque se levantó una nueva generación y levantó Dios a un hombre para dirigir esa nueva generación y entraron a la tierra prometida y se cumplió la promesa de parte de Dios. Ahora nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si Dios cumplió su promesa de que los iba a sacar de la esclavitud, de que iban a tener una tierra grande y ancha, donde iban a poder disfrutar de las bendiciones de parte de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos todavía en el desierto o ya estamos en la tierra prometida? ¿Dónde estamos? Somos pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos pueblo de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros ya cruzamos el desierto y estamos en la tierra prometida? Porque hemos visto cumplida la promesa de parte de Dios en nuestras vidas. Pero hay pueblo que aún todavía está en el desierto, que aún le está reclamando a Dios. ¿Y cuándo se va a cumplir la promesa, Señor, en mi familia, en mis hijos? ¿Cuándo se va a cumplir, Señor, que yo tenga trabajo, que sane? ¿Cuándo se va a cumplir? El pueblo de Israel siempre le reclamó a Dios ahí en el desierto. Tanto que le decían a Moisés: ¿para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Es mejor que nos hubiésemos quedado allá, en Egipto. Hay algunos que se quieren regresar, porque es tanta la prueba, tanta la lucha, que no ven con claridad que el desierto ya está pasando. Y pareciera que ya lo lograste y vas avanzando y crees una promesa y otra promesa y Dios hace los milagros. Pero muchas veces nos detenemos. Dios quiere darnos lo mejor, hermanos. Dios quiere darnos lo mejor. Solamente es que creamos en las promesas de parte de Él. Y el Señor hará el milagro. Sin embargo, la gente de la promesa tiene una ventaja. Ellos deciden meditar o proclamar y orar las promesas de Dios. Son como Abraham, que nunca dudó de que Dios cumpliera su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme. Más firme la convicción de que tenía Abraham con Dios. Abraham, un ejemplo a seguir. Pero lo más hermoso es poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió a lo que fue enviado aquí a la tierra. Dios se despojó de su Hijo, de su único Hijo, para salvar a la humanidad. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos no teníamos derecho a una oportunidad de poder gozar de las promesas de parte de Dios. Pero Jesús vino a cambiar la historia. Jesús vino a transformar a mucha gente. Y aunque a mucha gente le ha costado creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor cumplirá su promesa. Porque dice en la palabra que toda rodilla se doblará delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa que el Señor declaró y esa promesa se va a cumplir. Y se está cumpliendo. Ahora podemos saber que nuestro Dios cumple su promesa. ¿Cuántos faltan de tu familia para que conozcan del amor del Señor? Muchos, pero se cumplirá la promesa. Cuando tú y yo estemos en el camino del Señor, cuando tú y yo estemos caminando en las promesas del Señor, se van a cumplir. Cuando tú des testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida, muchos van a creer. Muchos van a creer de lo que tú tienes.
porque en ti ya se cumplió la promesa. Pero hay muchos que hace falta que se cumpla la promesa de parte de Dios. Dios tiene muchas cosas para nuestras vidas. En el libro de Romanos, Romanos 4, veinte y 21. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De quién está hablando? De Abraham. El ejemplo de Abraham. El apóstol Pablo lo compartió a los romanos. El centurión era un romano. ¿Acaso el centurión escucharía de las predicaciones del apóstol Pablo? ¿Escucharía lo que Jesús proclamaba en aquellos tiempos? Porque bien dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuanto más escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe empieza a crecer. Por eso es que día con día tenemos que tener una relación plena con nuestro Dios y saber que Dios siempre cumple sus promesas, siempre cumple sus promesas. Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas, las promesas de parte de Dios. Y quiero terminar con este versículo. Salmos 33, del 6 al 9. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, hermanos. Dice en el Salmo 33, del 6 en adelante: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios, que tiene el poder para sanar, tiene el poder para liberar, tiene el poder para levantar al que está caído, tiene poder para cumplir sus promesas en nuestras vidas. ¿Qué te ha prometido Dios, hermano? Algo ha hablado Dios a tu vida, algo ha hablado. Dios cumplirá sus promesas, Dios cumplirá sus promesas, así como Dios ha cumplido muchas promesas en mi vida, las cumplirá en tu vida. Solamente es creer en el poder de Dios, y no hay más Dios que nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová Jireh, el que provee. Jehová Shalom, el que trae paz. Jehová Rafa, el que sana. Ese es nuestro Dios, hermanos. Tenemos que creer que Dios es grande y poderoso para solucionar tus problemas. Si tú llegaste a la iglesia con un montón de problemas, Dios los está solucionando. Si tú llegaste a la iglesia sin trabajo, Dios te ha dado trabajo. Si tú llegaste a la iglesia con una enfermedad, Dios te ha estado sanando. Se está cumpliendo la promesa de parte de Dios en tu vida. Solamente es creer que el Señor lo puede hacer, porque Él tiene el poder. Él tiene el poder. En el ámbito espiritual se mueven muchas cosas. Los dioses de este siglo traen una venda de oscuridad al ser humano, que no alcanzan a ver el poder de Dios. Se van con un diosito que piensan que les va a hacer el milagro y no saben que hay un diosote que puede hacer grandes milagros en el momento
Que nosotros decidamos clamar a nuestro Dios y saber que Él puede hacer el milagro. Si a usted le hiciera una invitación el presidente de la República, ¿qué haría? ¿Ir con el presidente o pasar por los anillos de seguridad? ¿Qué haría primero usted? Para llegar al presidente de la República es muy difícil. Solamente los políticos, los que están cerca de él, pueden llegar fácilmente. Pero muchas veces no puedes llegar al presidente y te vas con los demás hombres, a la Cámara de Diputados, a los senadores. Si nosotros tenemos el derecho de poder llegar hasta el presidente. Así son las cosas en Dios. Si nosotros tenemos el derecho de llegar directamente con nuestro Dios, porque Jesús nos dio el derecho, pero muchas veces optamos por hacer otras cosas que ir con Dios. Buscamos opciones para solucionar nuestros problemas. Buscamos opciones para ver si aquel me puede ayudar, aquel puede hacer el milagrito. Sino que nosotros tenemos el derecho, como hijos de Dios, de estar en la misma presencia de nuestro Dios, de poder subir a los lugares celestiales, ahí donde está nuestro Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, y poder poner nuestras necesidades delante de Él. Hermanos, ese es un derecho como hijo, de poder llegar delante de Él y ahí contarle todo lo que tenemos. Y Dios cumplirá sus promesas. ¿Qué promesas no se han cumplido en tu vida? ¿Qué promesas aún estás esperando? Si aún estás esperando una promesa de parte de Dios, el Señor está apresurando los tiempos para que sus hijos, su iglesia, su pueblo, caminemos conforme a la voluntad de Él. ¿Por qué Dios hace milagros? Para que nosotros sigamos creyendo que Dios es el que hace milagros. No hay más en nosotros que solamente Dios hace milagros. Y milagros a distancia. Así como Jesús hizo milagros a distancia. ¿Quién te trajo a la casa de Dios? El Espíritu de Dios habla en nuestras vidas. Porque muchas veces ya no queremos ir a la casa de Dios. Pero el Espíritu viene y nos empieza a hablar. Es necesario que vayas. Hay una palabra para ti. ¿Cuántos escucharon esta mañana eso? Es el Espíritu de Dios que habla a su pueblo. Hay una palabra para ti, una promesa de parte de Dios para tu vida. Pero muchas veces ni eso queremos hacer. Cuando Dios habla y nos dice que hay algo para mí, muchas veces ni eso queremos hacer. Pero si estás en este día, en este lugar, a esta hora, es porque Dios habla a tu vida y Dios cumplirá una promesa más en ti. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted cree que Dios va a cumplir una promesa en su vida en este día? Para que su fe se fortalezca, para que su fe siempre esté puesta su mirada en Dios. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y que siempre aprendamos a escuchar la voz de Dios. Siempre aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque el diablo también habla, hermanos. El diablo también habla. Y es necesario que el pueblo de Dios aprenda a escuchar la voz de Dios, pero también aprenda a escuchar la voz del diablo. ¿Qué va a hacer cuando escuche la voz del diablo? Gracias por tu palabra, Satanás. ¿Verdad que no? Tenemos que aprender a escuchar la voz del diablo para reprender toda obra del diablo, porque él quiere detener las promesas de parte de Dios para tu vida. Pero ¿cuándo es Dios hablando? Aquí está, hija amada, hijo amado, lo que me pediste, aquí está. ¿Qué va a hacer usted? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y saliendo de la iglesia llega a casa. Y lo que tanto estaba esperando, anhelando de parte de Dios, ahí está. Ahí está. Una promesa de parte de Dios es que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es una promesa de parte de Dios. No hay justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos han mendigado pan, hermanos? ¿Ha tomado esa promesa? Que aunque no haya para el alimento del día de mañana, pero Dios hace el milagro y usted ha comido. No mendigamos el pan, hermanos, porque somos hijos de Dios, porque la promesa está en nosotros, porque somos hijos de la promesa. Y si ahora nosotros valoramos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nada nos faltará. Dios nos bendecirá y nos llenará de sus grandes bendiciones, de sus promesas para nuestras vidas, y que día con día usted pueda ver a sus generaciones en el camino del Señor. Eso es lo que el Señor tiene para usted. El día de ayer, el viernes que llegué a Puebla, había una familia desintegrada por el pecado, por el adulterio, y se afectaron sus hijos, y sus hijos ya no querían nada con los papás. Un hombre que fue futbolista profesional, que cayó en adulterio, y después la esposa cayó en adulterio, pero los que fueron afectados fueron los hijos. Y después la hija cayó en fornicación, y el otro cayó en las drogas, y el otro es homosexual. Fíjese qué tremendo, que teniendo la promesa, el diablo también actúa para destruir familias. Pero se cumplió una vez más la promesa en esta familia. Fue restaurado el matrimonio, fue restaurado el corazón de estos jovencitos, y ahora están sirviendo en la casa de Dios. Hermanos, yo creo que Dios tiene propósitos para nuestras vidas, y que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Por eso es que te vuelvo a decir, ¿qué promesa estás esperando de parte de Dios? Yo sé que Dios ya te ha dado señales de que se van a cumplir las promesas de Dios en tu vida. En esta pequeña se va a cumplir la promesa, y va a ser una mujer de Dios y una profesionista, que va a ser una maestra, que va a destacar y va a ser excelente en lo que Dios le ha dado. Te bendigo, hija, y esa promesa se está cumpliendo ya en ti, en el nombre de Jesús, y declaro que vas a ser excelente en todo lo que hagas en tu profesión, y Dios te va a bendecir grandemente, 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 porque viene una generación, viene una ola de una generación nueva, donde Dios va a surgir aún más. Porque es tiempo de seguir orando por nuestros jóvenes, de que concluyan sus metas, sus sueños, y que día con día nosotros como padres nos sintamos satisfechos de todo lo que hemos hecho por nuestros hijos. Dios tiene propósitos, hermanos. Dios tiene propósitos en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ver cumplidas las promesas en su vida? Oremos al Señor. Oremos al Señor, y el Señor cumplirá su promesa en tu vida. Suscríbete a todas nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentras como Torre Fuerte Culhuacán. No olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Regálanos un like y ayúdanos compartiendo con todos tus amigos.